Los ecosistemas están en peligro debido a la influencia del hombre y al acelerado crecimiento poblacional, la destrucción de hábitats y a la falta de conciencia ambiental. Solo en los Estados Unidos, según una estimación, aproximadamente 2/3 de los mamíferos terrestres se enfrentan a la extinción debido a una serie de amenazas, entre ellas, pérdida de hábitat y el cambio climático. El cambio climático se debe a la acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero, que atrapan el calor y calientan el planeta. Los niveles naturales de estos gases aumentan con actividades humanas, como la quema de combustibles, las actividades agrícolas, del cambio de uso de suelo, entre otras. Los primeros modelos se hacían con una predicción a 100 y más años, lo cual era un horizonte lejano y en la conciencia popular, un aumento de 1 a 4 grados centígrados no era mucho. Uno de los aciertos de la comunidad internacional para enfrentar el cambio climático es que a pesar de su complejidad y nivel de abstracción, hoy día contamos con un cambio en la conciencia del público general acerca de este grave problema. La destrucción del hábitat es resultado de los cambios de uso de suelo, ya sea por cultivos agrícolas, expansión urbana, construcción de carreteras u otras causas. Es la mayor causa de pérdida de biodiversidad en América Latina. Depende tanto de factores locales como de presiones económicas y demanda de recursos que no son locales. Además de perder cantidad neta de hábitat natural, los procesos de cambio de uso de suelo forman fragmentos de hábitat de diferentes tamaños y distancia entre sí. Los más pequeños muchas veces no tienen la viabilidad para mantener poblaciones de especies o procesos ecológicos necesarios, por lo que se producen extinciones o pérdida de servicios ambientales locales. La selva amazónica corre el riesgo, es uno de los ecosistemas que se encuentra en riesgo debido a factores climáticos como la sequía y humanos como la deforestación, tal como lo revela un estudio publicado en la revista Nature. El estudio, liderado por la científica Delphine Clara Semb del Instituto de Investigación Climática de Potsdam, permitió comprender la relación entre deforestación y sequía. Según Semb, por un lado, sabemos que la reducción de las lluvias aumenta el riesgo de deforestación y, por otro lado, esta deforestación puede exacerbar la sequía en la región. Entonces, cuanto más seco, menos bosque, más seco, etc. Las consecuencias de ese círculo vicioso, plantas del suelo y la atmósfera circundante no están claras. Estas afirmaciones dejan ver que la situación ambiental del Amazonas y otros ecosistemas espiral infinita que provocará extinciones de especies y afectará seriamente los servicios ecosistémicos. Según la FAO, en 2015 los bosques mundiales cubrían casi 4.000 millones de hectáreas. Esto es alrededor del 31% de la superficie terrestre del planeta. El mayor remanente se encuentra en Europa y en la parte occidental de la Federación de Rusia, 26% del área forestal mundial, seguido por Sudamérica, 21%, y Norteamérica, 16,7%. México aporta el 1,7% al total global. A pesar de los esfuerzos para conservar los bosques del mundo, estos han mantenido niveles de cambio altos en las últimas décadas. No obstante que el ritmo neto de cambio durante la última década ha mostrado una tendencia hacia la disminución de la deforestación con respecto a la década anterior, los matorrales xerófilos ocuparon alrededor 29% del territorio, seguidos de las selvas y los bosques. Para la década de los 70, de acuerdo a la serie, se conservaba poco más del 73% de la superficie original de los bosques y 69% de las selvas. 30 años después, en 2011, se conservaba casi el 73% de la superficie original de bosques, 58% de las selvas, 90% de los matorrales y poco más del 60% de los pastizales. Esto representa una pérdida neta de poco más de 23 millones de hectáreas de selvas, casi 12 millones de bosques, 5,8 millones de matorrales y cerca de 6,5 millones de hectáreas de pastizales. Como resultado de estas afectaciones, el planeta ha venido sufriendo un desequilibrio ecológico, el cual es generado por dos factores. Una perturbación externa al medio, puede ser natural o creada por el ser humano, y debe superar la capacidad de regulación del ecosistema. Esto depende de la adaptación que sus elementos tengan al agente externo. El desequilibrio ecológico es, por tanto, la desregulación de los ciclos y redes de los ecosistemas, provocando así que cambien drásticamente y se destruyan. Un factor de desequilibrio en los ecosistemas acuáticos es la sobreexplotación pesquera. Cada vez las poblaciones de peces disminuyen debido a la cada vez más alta extracción pesquera.
revelando así la característica finita de los recursos naturales. Entre los factores naturales de perturbación en los ecosistemas, podemos ejemplificar a los huracanes, que, al entrar en tierra firme, causa daños a los ecosistemas. Los manglares se constituyen como el primer ecosistema que sufre con la llegada de un huracán, ya que, por su ubicación, amortiguan con su estructura las ráfagas de viento. A pesar de lo visto hasta el momento, existen iniciativas internacionales que buscan proporcionar apoyo para mitigar los efectos negativos de los impactos ambientales. Una de esas iniciativas es la conocida como REDD y significa Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques. El símbolo implica que en su implementación hay componentes de conservación, gestión sostenible de los bosques con participación de población local y aumento de las reservas forestales de carbono. Es un mecanismo de compensación económica por la conservación del carbono que capturan los bosques. Colombia ha avanzado en su proceso como país REDD, dentro del marco de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, 29 de octubre de 2014. Sin embargo, aún falta mucho trabajo por delante y aunque existe una normativa ambiental en el país, que día a día se desarrolla y aumentan las leyes ambientales, la efectividad de las mismas es baja. Trabajar en la educación ambiental es clave para llegar a la meta del desarrollo sostenible. Este fue un video creado para Restauración y Ecosistemas. UPB.